Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre la crisis de Venezuela que afectó los años 2009-2010. Los integrantes son Constanza González Muñoz, Raimundo Huanchumí y quien les habla, Constanza González Sierra. Cuando se habla de la recesión económica de Venezuela, correspondiente al año 2009 a 2010, durante el gobierno de Hugo Chávez, nos referimos a la contracción del Producto Interno Bruto, o PIB, que este país experimentó en el segundo trimestre del año 2009, en donde la actividad económica venezolana se redujo un 3,3%. Además de la recesión económica, Venezuela presenta desde el año 2005 la mayor inflación de la región, correspondiente al 25,1%. A partir del año 2017, se declara la hiperinflación más grande de la historia de Venezuela, luego de haber pasado por dos boom petroleros. El endeudamiento durante el periodo del año 2005 a 2010 hizo repercusión el año 2017, al no poder pagar bonos vencidos y una caída en la producción de petróleo. Otros factores que también propiciaron esta situación fueron las expropiaciones, el aumento de la deuda pública, entre otros. La economía de Venezuela es altamente dependiente de la exportación de petróleo. Por esta razón, se vio afectada por la crisis económica mundial de los años 2008 a 2010, al igual que la mayor parte de los países del continente americano. Durante el primer trimestre de 2009, se registró un déficit en la balanza de bienes, debido al desplome del valor de las exportaciones petroleras, ocasionado por la caída de los precios del petróleo. Según el ente emisor, el impacto de la crisis global en la vital industria petrolera venezolana fue el principal factor en la primera recesión que sufre la nación socia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 5 años. Asimismo, se estima que la tasa de inflación seguirá siendo elevada en un contexto de menor disponibilidad de divisas para la importación de bienes y servicios a los tipos de cambio oficiales, a pesar de la recuperación del precio del petróleo registrada entre la segunda mitad de 2009 y principios de 2010. Esto obedece a un desequilibrio entre la oferta y demanda de divisas a los tipos de cambio oficiales. Durante 2009 y principios de 2010, el gobierno continuó con sus esfuerzos por llevar a cabo una transformación de la economía del país en un sistema socialista. En este contexto, destaca principalmente el proceso de nacionalización de empresas de los sectores bancario, petrolero, alimentario, industrial y comercial, entre otros. La contracción de la demanda agregada del sector privado, el limitado estímulo fiscal y la incertidumbre reinante en el sector privado con respecto a la política de gobierno de transformación de la economía repercutieron negativamente en el crecimiento económico del país. El gobierno de Hugo Chávez culpó de la recesión a los bajos precios del petróleo, así como a efectos remanentes de la crisis mundial. En tanto que opositores a Chávez y representantes de las empresas y la industria responsabilizan al presidente por la crisis, acusándolo de destruir la economía al llevar adelante medidas de carácter socialista, entre las que destacan un rígido control de cambio de moneda extranjera, los controles de precios de productos básicos y una serie de nacionalizaciones de diversas industrias que el Estado considera estratégicas.
Entre otros factores que estuvieron afectando la economía venezolana, también destacan una grave crisis energética, la caída de las demandas del consumidor y la caída de las inversiones. Todo lo anterior trajo como consecuencia decrecientes salidas de capital privado de corto plazo. Además, durante los últimos 27 años, la caída en las exportaciones petroleras en términos reales por habitante, sumado a la incapacidad del Estado venezolano para generar un ambiente propicio para la inversión y la actividad económica privada, han terminado por ensamblar efectivamente una recesión económica en Venezuela.